porque el aniversario no es mío, no es tuyo. Es Él que se ha placido traerlo hasta este momento. Yo bendigo a mi Dios. No podía sostener el llanto porque hice una historia en mi mente, acontecimientos que no voy a poder hablar porque el tiempo apremia, pero vino a mi memoria muchos momentos importantes de esta casa que me encantaría hablar con ustedes, pero será en otro tiempo. Pero voy a dar una información que necesitamos tenerlas. Voy a orar. Inmediatamente termine de orar, se pueden sentar y yo voy a hablar un poco sobre la historia del God's Army, de la Armada de Dios. Padre, gracias. Gracias por estos 13 años de tu manifestación. Muchas veces me sentí en el valle, muchas veces corrí a ti. Tú tendiste tu mano y de muchas aguas me sacaste. Conjuntamente con este pueblo pasamos por aguas turbulentas, por fuego. No nos quemamos, no nos ahogamos. Y aquí estamos. Nos ha hablado, nos ha bendecido, ha liberado, ha traído vida, has restaurado. Yo te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solo tú lo mereces. La gloria es para ti. De cada uno de los acontecimientos de la historia de esta casa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Amén. Ha sido un tiempo hermoso para mí. Yo no pensé que íbamos a llegar a donde estamos, pero yo quiero contarles un poco cómo empezó todo esto. Un día, al mediodía, estaba reunida con una hermana y preparaba alimento para ella y para mí. Y tuve una visión. Yo vi un gran ejército que se movía sobre la faz de la tierra. Y era un ejército necesitado. Era un ejército de la iglesia. Era un pueblo que estaba desfalleciendo. E inmediatamente en mi corazón yo supe lo que había que hacer. Podría hablar mucho de la visión, pero me interesa más hablar lo que salió de esta visión. Yo llamé a 2 hermanas en Cristo y le conté lo que había recibido. Y ellas se emocionaron tanto junto conmigo y decidieron correr la visión conmigo. Empezamos a reunirnos. Nos daban la 1 de la mañana, las 3, las 4 de la mañana. Y estudiábamos la palabra, nos metimos a Crónicas. Pero algo pasó en el camino cuando estábamos trabajando la misión. Y lo que pasó fue que para ese tiempo en que este ministerio se inició, que fue en agosto, la visión yo la tuve el 18 de agosto del 2008. Para ese tiempo se necesitaba que la persona tuviera una cobertura. Era como la moda del momento. Pero para tener una cobertura, un ministerio necesitaba tener al menos 1 año de existencia. Nosotros apenas estábamos empezando. Perdimos casi 2 semanas en esa batalla, pensando cómo lo íbamos a resolver, a qué ministerio le íbamos a hablar. Y el Señor me habló y me dijo: yo soy su cobertura. Hermanos, hermanas, la cobertura que tú necesitas es la cobertura de Dios. Y la 3 recibimos eso en el Espíritu como un mandato de Dios y seguimos trabajando. Así que aquello que se inició el 18 de agosto del 2008 se extendió hasta
noviembre 15 del 2008. Ese día reunimos como 70 personas y en esa reunión nosotros presentamos la misión, la visión y las estrategias para poner en marcha este ministerio. Hubo un hombre que nos visitó en esa noche y se acercó a mí y me dijo: yo tuve una visión mientras usted hablaba. Y me dijo, había un árbol a su lado y entró un jardinero con una gran tijera y podó el árbol, le dio forma, lo redondeó. Y yo me dije, ay no, otra podada. Luego me dijo, y entró otro hombre con ropa de jardinero con unos frutos enormes en oro y lo fue colocando en el árbol. Esa parte me gustó mucho. Así que en medio de todo aquello, el regocijo era grande. Cuando nosotros trabajábamos la misión, la inspiración del ministerio está basada en Crónica, en Primera de Crónicas, que es aquel gran ejército que Jehová Dios le levantó a David. Fue un gran ejército como ejército de Dios. Y de ahí tomamos el nombre, la Armada de Dios, God's Army. Pero Jesús, antes de empezar su ministerio, Él expresó al pueblo, entrando en la sinagoga, a Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, vistas a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Cerró el libro y dijo, esto se ha cumplido delante de ustedes. Esa parte fue una inspiración para nosotros, porque Él hablaba de los oprimidos, Él hablaba de los ciegos, Él hablaba de aquellos que estaban en las cárceles. Y el llamado era precisamente en esa dirección. Ahora, no solamente aquí estuvo la inspiración, sino que si usted mira en la tarjeta que nosotros damos del ministerio, tenemos a 1 Samuel 22:2. Y 1 Samuel 22:2 dice esto: y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Cuando estábamos estudiando y yo capté este verso, yo dije, yo califico para este ejército, por eso fui llamada. Yo tenía, en ese tiempo, estaba endeudada, estaba afligida, tenía muchísimos problemas porque había intentado un negocio, no funcionó, estábamos perdiendo la casa. Y entonces el ejército que yo vi fue un ejército quebrado, pero era un ejército que conocía a Jesucristo. Entonces yo dije, esto califica. Y nos gozábamos, nos reíamos cada vez que leíamos y mirábamos que todo lo que había en Crónicas se ajustaba a las circunstancias de la visión que yo había visto. Por ejemplo, en 1 de Crónicas 12:12 dice, porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y es donde nosotras tomamos la inspiración para poner el nombre del ministerio. Y el estudiar a Crónicas lo pudimos asociar con Efesios 6, del 10 al 18. Primero porque los que conformaban este ejército tenían el casco de la salvación. Era un ejército que tenía la determinación de cumplir con el mandato que le había dado Dios. Y cuando nosotros llevamos el casco de la salvación, esto quiere decir que estamos capacitados para una continua renovación de la mente. Y ese ejército que venía quebrado, su mente estaba siendo
sido renovada. Y el ejército que el Señor me mostró era un ejército que necesitaba renovación, pero era pueblo de Dios. Luego tenemos la coraza de justicia. Es una relación permanente con Dios. Un miembro de la armada de Dios tiene que tener una relación permanente con Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar, es lo que nos va a empujar para hacer el trabajo conforme Dios quiere que se haga. Todos los hombres de guerra estaban dispuestos a guerrear y vinieron con un corazón perfecto a Hebrón, donde estaba David. Todos aquellos que se han ido sumando a este ejército vienen con el mismo corazón. Es una armada de Dios con la intención y la determinación de avanzar el reino. Tenían el cinto de la verdad, dispuesto a pelear. Y algo que no tenían estos hombres era que no tenían doblez de corazón. Y un miembro de la armada de Dios no puede tener un corazón cambiante. Tiene que ser una persona estable, con la mirada en el consumador. Porque si se pone a cambiar, tiene un corazón doble, entonces la semilla de la serpiente está actuando en la vida de ese que fue llamado. Y tenemos que ser cuidadosos con eso. También tenemos que el calzado del Evangelio, en 1 de Crónica 12:8, la segunda parte dice: hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Un miembro del ejército de Dios, de la armada de Dios, tiene que tener esta característica. Tiene que ser diestro, tiene que ser una persona que no le teme, tiene que ser una persona que va donde es llamado. No que hay muchos endemoniados, allí fuiste llamado, ejército de Dios. No que es un barrio muy difícil, allí fuiste llamado. No que esa persona es llamado para ayudar a aquellos que están en necesidad. Ese es un miembro de la armada de Dios. La espada del Espíritu. Lo pudimos encontrar en este ejército. Mira lo que dice 1 de Crónica 12:18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai. Este era un jefe de los 30. Estaban divididos en grupos de 30 y eran hombres con una determinación grande. Y el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, le dijo a David: por ti, David, contigo, hijo de Isaí. Le quiso decir: estaré contigo en esta batalla con este ejército. Además de eso, es necesario que la armada de Dios tenga el escudo de la fe. Como lo dice Crónica 8, la primera parte: diestros con escudos y pavés. El escudo de la fe cierra las puertas al enemigo, porque la fe que tú tienes en Jesucristo lo pone en estampida. Sea tú un adulto, sea tú un niño, cuando tú crees en Jesús, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre ti. Es necesario que tengamos esa fe férrea, establecida en nosotros, para poder hacer el trabajo al cual hemos sido llamados. Y una cosa importante: orar sin cesar. Efesios cierra diciendo orar sin cesar. Y en el verso 18: y sabemos que este ejército de David era un ejército que estaba en completa y continua adoración, porque David era un salmista, un adorador, y sin duda que llevaba su ejército a la adoración. Y eso mismo nosotros tenemos esto en nuestro ministerio: adoración. Es como nosotros nos fortalecemos como pueblo, comemos la palabra, hablamos la palabra, caminamos en la palabra. Y este ejército así fue. Ahora, había un significado espiritual para nosotros en todo esto que habíamos leído en Crónica. Los miembros del escuadrón de la armada de Dios deberán conocer dónde se mueven los principados, dónde están las potestades, dónde están los gobernadores de las
ciudades para destruir? ¿Dónde están aquellos que son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y que están trayendo estorbo, destrucción? Una persona que pertenece al ejército de Dios está continuamente como un vigía, mirando dónde se está moviendo, mirando dónde puede actuar, mirando dónde puede poner su mano y ayudar. Y ese es un llamado para todos nosotros. Deberá estar equipado con las herramientas necesarias para poder pelear su batalla, para traer sanidad, para traer liberación, para traer restauración. Ese es un miembro del ejército de Dios. Y yo estoy cautivando a aquellos que no son ejército, para que sean ejército. El cuerpo de Cristo debe entrar en el área de lo sobrenatural. Tú no eres una persona normal, tú eres sobrenatural. Por eso las personas cuando te ven dicen a esos aleluya, no nos aceptan porque no somos como los demás, como el mundo. Es un pueblo que camina creyéndole a su Dios, y tú debes tener eso como una espada en tus manos, esa fe que te mueve, que Jesucristo es tu libertador y es tu Señor. ¿Por qué de esta armada? Porque las naciones, esto se escribió para el 2008. Durante agosto 21 más o menos nos reunimos por primera vez, hasta que cerramos en el 15. Y todo lo que nosotros escribimos en ese tiempo es sí en este momento. Nada de lo que escribimos está fuera de lo que está pasando. Me encantaría poderle traer todo, mas no fue posible para mí, y le traje alguna cosa de esto. Y una de estas cosas que escribimos en ese momento fue: la moral de las naciones ha sufrido un colapso. ¿Eso es cierto o es mentira? Estamos en un colapso, y eso lo escribimos allí atrás. Por eso, dentro de todo lo que yo leo de esto y lo que escribimos, el Señor nos estaba dirigiendo. Mira este ejército de niños que va entrando. Ellos son el futuro de la armada de Dios. La moral de las naciones ha sufrido un colapso, y es necesario levantarse con autoridad, pueblo de Dios. Que esta autoridad se nos ha otorgado tan pronto nosotros vinimos al conocimiento de la palabra. Somos un ejército. Otra situación que escribimos ayer y que es una realidad y sigue siendo una realidad es esto: las familias se están formando conforme a las leyes y principios de los poderes de las tinieblas está estableciendo en medio de nosotros. Las escuelas se están dirigiendo, están educando a tus hijos conforme a unas leyes que no son las de Dios viviente. Y eso lo ventilamos en ese tiempo. Muchos han sido descuidados y otros abandonados por las iglesias, pero tenidos en muy gran estima por Dios. Si tú has sido despreciado, rechazado, porque tiene un llamado un poco diferente a la religiosidad, tú eres apreciado. Sigue avanzando en el llamado que tú tienes. Porque cuando fui llamada, yo estaba viviendo lo mismo. Eso mismo, por eso yo dije, yo califico para este ministerio. Muchos se están perdiendo en la orgía de la prostitución, de las borracheras, de la degradación, de la pornografía, de la fantasía. Se están perdiendo en la lujuria sexual, en la homosexualidad, lesbianismo, adulterio, todo lo que desagrada al Dios viviente, y no se puede hablar del pecado. Como yo soy de la armada de Dios y fui llamada, yo hablo lo que está escrito en la palabra. Porque un pueblo no debe tener temor a hablar lo que Dios estableció. Se están aprobando leyes horribles que degradan la dignidad del hombre. El hombre fue creado por Dios para la honra y para su gloria. Todo eso lo escribimos en el 2008 y sigue vigente, muy fuerte en este tiempo. Otras religiones y doctrinas tienen más permanencia en las escuelas. En las escuelas se permite enseñar determinadas religiones de la India, el budismo, todo eso, pero no se puede hablar de Jesús. Pero sí se puede
puede hablar de Buda, de la Shiva, y ahora en California están hablando sobre los dioses indios, los dioses que existían, pero no pueden hablar de Jesús, pero sí se puede hablar de esos dioses. Otra cosa fue que existe confusión de identidad. Ya no se sabe qué rol tiene el hombre y qué rol tiene la mujer. El feminismo y el machismo, eso es en contra de Dios. A ti, hombre, tú no estás llamado a ser un machista, y tu mujer no está siendo llamada a ser una feminista. Cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir el rol que Dios estableció desde el principio de los siglos. Porque mi rol como mujer es un rol extraordinario. Tu rol como hombre es extraordinario siempre y cuando seguimos lo que Dios dice en la palabra. ¿Por qué queremos cambiarnos? ¿Por qué queremos las mujeres convertirnos en hacer las cosas que hacen los hombres? Si nosotros tenemos un rol maravilloso que Dios diseñó. ¿Por qué los hombres quieren subyugar a la mujer si te fue dada como una ayuda idónea? Y no puedo seguir por ahí porque entonces no me bajaría de acá. El Evangelio no está penetrando en aquellos lugares donde realmente es necesario. Y por eso el pueblo de Dios tiene que ir a esos lugares donde el Evangelio no penetra por temor, porque allí están gobernando los principados. Y el pueblo de Dios le tiene miedo a todo eso. No voy a entrar. Estamos llamados como pueblo de Dios a entrar ahí donde nadie entra. Ahora, ¿la visión tiene obstáculos? Claro que sí, se levantaron muchos. Miren, pero la cosa es que uno de ellos puede ser que la realización de este sueño puede no cumplirse si ninguno tiene el ardor en su corazón de mover las masas. Pero si tú y yo tenemos en nuestros corazones el ardor, la determinación, el deseo de mover las masas, entonces la visión se puede cumplir. Pero si no tienes esa determinación, la visión no se cumple. Otra cosa, que ninguno entienda el precio de la visión. Cualquier visión, cualquier llamado, cualquier empresa tiene un precio. Si en tu mente tú tienes la intención de levantar un negocio, quiero que sepas que eso tiene un precio. Cualquier llamado que tú tengas, hay un precio y debemos pagar ese precio. Nosotros como ministerio pagamos un precio muy alto y van a haber algunas cosas que no las voy a poder decir todas. Otra cosa que puede ser un obstáculo, que ninguno entienda la visión. Y yo creo que están entendiendo cuál es el llamado de Dios. Que todos quiten la mirada de la visión y entonces empiecen a caminar y formando su propia visión, que no es la visión de Dios. Otra cosa, los que están en contra de la visión. Y sabemos que cuando Dios se levanta, hay otro que se levanta. Cuando nosotros leemos sobre Nehemías, sabemos que Sanbalat se levantó en contra de la visión y la misión, y él fue llamado. Y no solamente Sanbalat, si leen la historia van a encontrar todos los obstáculos que se presentaron en el camino. Pero nosotros todos sabemos que cuando caminamos con Dios, no importa las piedras que se levanten delante, Dios nos va a dar la victoria y nos ha dado la victoria. Otra cosa, que ninguno entiende la visión. Si nadie entiende la visión de Dios, nadie entiende este llamado de Dios, si ninguno del ejército entiende sobre este llamado, no se puede dar. Que ninguno entienda los principios que tiene esta visión. En esta visión hay principios que los debemos guardar. Que todos quiten la mirada de la visión. Ya no tienen la mirada, ya no son ejército, ya no le interesan. Otra cosa, algunos o que estén en contra de la visión, que de hecho siempre lo ha habido. Dios nos ha llamado para este tiempo. Este es el tiempo que te tocó vivir a ti y el tiempo que me tocó vivir a mí. No es un tiempo para señalar los problemas que hay, es un tiempo para actuar sobre los problemas que hay.
Es muy fácil decir los problemas y decir hay problemas y esto y lo otro, pero no hago nada. Se oye solamente bla, 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 habladero. Tenemos que actuar como pueblo con todo lo que se está moviendo. Dios es un Dios de propósito y Dios tiene un propósito sobre tu vida y tiene un propósito sobre mi vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? Debe pensarlo y buscarlo, porque Él tiene un plan. Esta visión no fue únicamente para quien la recibió. Esta visión es para todos aquellos que la escuchen y corran con la visión y puedan ver que verdaderamente hay problemas que hay que solucionar y puedan ver que es necesario predicar el Evangelio de Jesucristo y puedan ver que es necesario traer liberación y restauración a aquellos que la necesitan. Esta es una visión para edificar, es una visión para levantar, es una visión para traer destino a aquellos que han perdido el destino, que perdieron la brújula, que perdieron el destino de Dios en su vida. Esta es una visión para trabajar juntos. No somos llaneros solitarios, por consiguiente, una sola persona no puede cumplir con la visión. Es necesario todo un ejército. Por eso yo vi un ejército en el mundo entero que se unía con poder para que esta visión se cumpla. El ejército de Dios. Vamos a trabajar juntos. Vamos a unirnos hombro con hombro para que lo que está torcido se enderece. Alguno de estos propósitos es impactar las naciones. Nosotros tenemos que impactar los negocios, impactar la educación, debemos impactar el gobierno. El gobierno debe ser impactado por el pueblo de Dios. Si los gobiernos no tienen un pueblo de Dios, van a hacer lo opuesto a lo que el pueblo de Dios quiere. Tenemos que impactar la religión también. ¿Cómo impactar la religión? Sencillamente, ¿cómo yo impacto la religión? No vivir religiosamente, sino hacer el trabajo para el que yo fui llamado. No vamos a gritar más, no vamos a apuntar más los problemas que hay, nosotros vamos a actuar sobre esos problemas. Nosotros como iglesia nos tenemos que convertir en un agente de cambio. Todo eso está escrito desde el 2008. Yo no añadí nada, lo que hice fue cortar alguna cosa porque la visión teníamos mucho material. Tuvimos también estrategias, y las estrategias que nosotros utilizamos fueron bastantes, pero voy solamente a decirles algunas de ellas, y basadas en Lucas 4:18, Isaías 53 del 4 al 5, ministrando sanidad espiritual y sanidad física, conforme a estos versos que le acabo de decir. Y eso lo hemos hecho desde el principio y lo seguimos haciendo. Entrenar, equipar al ejército de Dios en la guerra espiritual conforme al principio del ministerio de Jesús, no conforme a lo que yo quiero, a lo que Él nos enseñó en su palabra. Porque está escrito en su palabra, así que no tenemos que ir a ningún otro lugar, pero nos hemos dedicado, usamos mucho a Lucas 4:18 al 19, como le dije al principio, con la autoridad también delegada al creyente, también Lucas 10:17 al 20, Juan 1:4, Lucas 8 al 25, etcétera. Tenemos muchos versos que nosotros caminamos sobre eso como plataforma para ejecutar esta visión. También ofrecer entrenamiento de preparación para el servicio del ministerio como sanidad interior, que desde el principio estuvimos dando esta parte, y también sanidad individual, y hemos dado sanidad y consejería individual y grupal. Eso es parte de este ministerio. Otro entrenamiento que nosotros tenemos de interés es cubrir las necesidades del pueblo, como en la crianza de los niños. En estos últimos tiempos hemos enseñado sobre eso y lo hicimos al principio. Tenemos cursos
Para eso hemos ayudado a los padres enseñándoles cómo interceder, cómo ver lo que está pasando alrededor, porque sus hijos están siendo afectados por las cosas que se están moviendo. También en la administración de los recursos, también hemos dado cursos sobre eso, cómo administrar sus recursos, porque ese es un mandato de Dios, en el orden y la disciplina, en la milicia de Dios. Una milicia de Dios tiene que ser ordenada y disciplinada. Si nosotros no tenemos disciplina, el enemigo nos gana, porque se mete por cualquier flanco. Si se mete por el flanco de la economía, porque malgasta tu dinero, entonces está en amargura de espíritu, porque está endeudado. La armada de Dios tiene que ser cuidadosa en su administración. Es una milicia organizada, una milicia que piensa primero antes de actuar. También tenemos consejería individual. Esa es una de las partes básicas e importantes del ministerio. Era el ardor de mi corazón. Así empezamos con consejería y oración, y seguimos con consejería y oración. No nos hemos apartado de esa porción. Arrebatar los condados, las ciudades, esa parte está un poquito débil y lo estoy recordando. Tenemos que ganar las ciudades donde vivimos. Ay, pero yo vivo solita en Támara. Ok, tú solita, tiene un poder, porque la oración del justo puede mucho. ¿Tú escuchaste? La oración del justo, ay no, la oración del justo puede mucho. Entonces tú puedes. Sí, claro, yo puedo. Así que la ciudad que tú estés debe tratar de ganarla para Cristo. Ganar las ciudades para Cristo. Como que muy debilucho eso. Formar ejércitos numerosos. Miren, con modestia le quiero decir, hoy recibí un mensaje extraordinario de una persona que era de aquí del ministerio, pero ahora vive en otro estado. Y sin saber que estábamos celebrando hoy en los 13 años de aniversario, el número 13, para que no se me olvide, lo voy a decir ahora, es un número extraordinario, fuera de serie. No le crea a los brujos y brujas, no le pertenece. Ese es Jesús y sus 12 discípulos. ¿Cuántos son? Bueno, pues eso es lo que estamos celebrando. Así que algunos acontecimientos nosotros vivimos. ¿Qué pasó en medio de nosotros después del 15 de noviembre del 2008? Teníamos todo aquel organigrama, todo lo que le acabo de decir, parte, solamente le traje algunas cosas. Cuando nos reunimos no sabíamos qué hacer ni qué decir el siguiente sábado. Y ahora, yo dije, bueno, vamos a orar. Empezamos a orar y empezó el Espíritu de Dios a manifestarse y empezaron las liberaciones. Y así nos empezamos a reunir todos los sábados, oración, liberación. ¿Y qué era lo que nosotros hacíamos? Bueno, hablábamos como 15 a 20 minutos, había testimonio, pero oración, pueblo, oración, orar sin cesar, orar sin cesar. Esa fue nuestra herramienta número 1. Por eso nosotros seguimos reuniéndonos los sábados. Cada uno de nosotros íbamos a nuestras iglesias que pertenecíamos. Yo iba a la iglesia de donde había salido, porque al principio era un grupo que se reunía solamente para esto, pero más adelante se empezaron a quedar personas y empezó a crecer y empezamos a ser como una iglesia. Y eso somos. Muchos no nos respetan como tal, perdonen, no son ustedes, pero muchos creen que no somos iglesia. ¿Qué es una iglesia? Donde se reúne el cuerpo de Dios. Tú eres iglesia, tú sigues a Jesucristo. Entonces respétennos como iglesia, porque somos iglesia de Cristo. ¿Hubo problemas? ¿Cuáles fueron esos problemas? ¿Dónde está la cobertura de ese pueblo? No tienen cobertura. Y algunos se fueron porque nosotros no teníamos
cobertura. ¿Quién es nuestra cobertura que yo le dije al principio? ¿Quién es la cobertura? ¿Quién dijo, yo soy su cobertura? Fue el mismo Señor. Pues algunos empezaron a echarnos en cara que no teníamos cobertura. Nosotros no podíamos hacer liberación ni podíamos hacer consejería si no cobertura no fuera Jesucristo. Él fue quien enseñó estos principios. También enseñábamos por unos 15 a 20 minutos, a veces menos, pero nos íbamos alimentando en medio de todo. Empezaron a quedarse personas, como le dije, consejería y liberación, y durábamos en las reuniones hasta la mañana. Teníamos vigilia con gran frecuencia, y aquí hay gente que fueron partícipes de esas vigilias que teníamos frecuentemente. Oposición. Se nos presentó la oposición. Ya le dije que toda visión tiene oposición. Tuvimos oposición de megas iglesias que se levantaron en contra. Nos querían destruir. Y no solamente eso, aún hubo la oposición encubierta. Alguien entró encubiertamente al ministerio con la intención de destruirlo. Y fue nada menos que de un grupo de pastores. Y no voy a decir de dónde, lo voy a dejar así. Pero intentaron destruirnos encubiertamente. No sé qué pasó, pero la persona fue 1 o 2 veces y ya más no volvió. Mientras estaba ahí, yo no sabía que venía con esa intención. Me enteré después que esa era la intención, porque alguien me hizo una llamada para informarme por qué esa persona estaba viniendo. Mandaron carta a todas las células del área para que no nos visitaran. Me acusaron de bruja, de gnóstica y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero está bien. No hay... el Señor había dicho que Él era nuestra cobertura. Pasó algo y una mujer llamó por teléfono de California. Y esa mujer nos dijo, yo encontré el teléfono de ustedes en el ministerio de Ana Méndez. Nosotros nunca estuvimos en ese ministerio, ellos no van a anunciar ningún ministerio de ninguna persona. Así que nosotros le dijimos, no, nosotros no estamos inscritos en ese ministerio. Y ella insistía, sí, yo tomé el teléfono de ahí. Y quiero decirle, empezó a profetizar la mujer y dijo esto: sobre el techo hay unas águilas que están llevando una serie de acusaciones que le están haciendo a ustedes, le están acusando de falsa doctrina, lo están acusando de que ustedes están violentando a las iglesias. Todo eso que yo le estoy diciendo de las megas iglesias que se levantaron en contra nuestra estaba aconteciendo y nosotros no lo sabíamos. Y el Señor levantó a esta mujer para que nos avisara sobre eso. ¿Qué hacíamos? Orar. ¿Se acuerdan que eso era lo que hacíamos? Orar sin cesar. Para el 2011 sacamos el libro de Sanidad Interior, pero nosotros empezamos a dar clases de sanidad interior desde el 2008. Empezamos las clases y cada año dábamos 3 cursos de sanidad interior. Luego fuimos añadiendo, entramos en una siguiente etapa y en esta segunda etapa estaba el Instituto Bíblico. Pero antes de eso quiero decirles que tenemos algunas bonitas y simpáticas anécdotas. La mayoría éramos mujeres y entonces había unos cuantos hombres que nos visitaban. Había un jovencito que llegó con nosotros y él entraba en adoración y se tendía en el suelo. El lugar era tan pequeño, eran 950 pies cuadrados, y él se tendía ahí y lo pisábamos. Entró una hermana una noche y le pasó por arriba. Pues no había espacio. Y había un bar cerca del lugar donde estábamos. Y había un borracho que llegaba y lamía la puerta, tenía un vidrio. Y él lamía la puerta, quería entrar. Pensó que ahí se seguía la fiesta, ¿no? Pero nosotros nunca le abrimos la puerta, no nos atrevíamos. Pero un día se metió un hindú, borracho.
y querían pedir los diezmos y las ofrendas. Tenemos muchas bonitas anécdotas, pero pasaríamos la noche en eso. Yo lo que quiero que ustedes sepan que hemos pasado por varias y que estamos en pie. Una de las cosas fue que es un ministerio dirigido por mujeres. Yo por ser mujer, algunos depreciaron permanecer al ministerio, estar en el ministerio. Nos golpeábamos unos a otros, nos dábamos banderazos, porque el techo era bajito. Yo creo que hicimos un hueco en el techo con las banderas, y movíamos la bandera y nos golpeábamos unos a otros, pero éramos felices, había avivamiento. Cada sábado era una vigilia, como les dije anteriormente. En nuestra segunda etapa fundamos el ministerio, el instituto. En esta segunda etapa entró nuestro amado hermano Oscar a ser parte de la directiva, y conjuntamente con él y otros hermanos, Jonathan, empezamos a enseñar. Y creo que muchos han sido favorecidos con el Instituto Bíblico, pero la más favorecida soy yo misma. La tercera etapa, empezamos el servicio en inglés. Los domingos a las 5 de la tarde tenemos servicio en inglés. Y en ese servicio puede usted venir cada vez que quiera. Es una extensión del God's Army. Si usted conoce personas que usted le predica y no tiene dónde enviarla y lo que habla es inglés, por favor, mándela, que se está predicando la palabra. Y voy a hacer un llamado a algunos, y voy a llamar a Tim y a Yanilce, que son los encargados. Pasen al frente, Yanilce con Tim. Ellos son los que pastorean. Aquí tienen un pastor hombre, así que nadie puede decir que no, porque no voy a ir, porque son todas mujeres. Ella le está traduciendo. De verdad estamos altamente agradecidos. Un aplauso para ellos. Entonces, en el mismo grupo de apoyo tenemos a Iris. Pasa, Iris. Iris, no hay nada que se le pida que ella no esté dispuesta a hacer por el reino de Dios. Es glorioso. Iris verdaderamente era una servidora. Un aplauso para ella. Ahora vamos a ver el grupo de los sábados. Aquí, bueno, ya yo estoy aquí. Yo soy Milagros. Ya estoy en pie. Beatriz Jiménez no está. Beatriz está desde el principio, desde la primera etapa, está con nosotros. Tenemos a Melissa Ucros. Sí, señora. Anis Ceballo. No, pasa. Deja eso grabando y pasa para acá. Nancy Mosquera no ha llegado tampoco. Bueno, Nancy Mosquera, Marta Valera, y los que verdaderamente deberían estar ausentes es Jonathan y Vicky. Siguen con nosotros. Sí, apláudanos. Ellos viven en Tennessee, más sin embargo, son unos colaboradores directos del ministerio. Nos ayudan en varias cosas.
Cada una de estas personas que yo he mencionado están trabajando en el ministerio con la posición de apoyo. Pero tenemos 2 personas más, no 2, tenemos muchas más, pero yo tengo que mencionar a Erika Torres. A Erika siempre la ven tratando de dirigir la alabanza y de traer al pueblo a que se regocije delante de su rey, que esté contento, que venga con un corazón dispuesto a Hebrón. ¿Qué sé qué es Hebrón? ¿Se acuerdan? Donde el pueblo llevó y colocó a David como rey. Luego tenemos a alguien que es muy calladita, pero a veces ignoramos su trabajo que está haciendo, y es Gloria García. ¿Sabe que Gloria graba todo lo que se hace por Zoom? Cuando pasó nuestro amado Oscar, ella copió todos los mensajes que pusieron en el WhatsApp y se lo entregó a su esposa. Ahora copió todos los mensajes que pusieron a la familia de Javier Gómez, y tengo el libro conmigo. Está continuamente pendiente de las fotos, de los bautismos, siempre está pendiente, y no es que se le pidió, sencillamente sale de su corazón, y nunca la habíamos reconocido en público. Muchas gracias, Gloria. Así que este grupo, y lo que ya mencioné que no están todavía, es el grupo que está al frente, pero hay otros que colaboran con múltiples cosas. Iris no colabora tanto en el grupo hispano como en el grupo en inglés. Si yo la necesito, ella está ahí, siempre está pendiente de las necesidades. Erika, cuando recuerdo aquellos años de consejería, yo salía de mi trabajo y ella se quedaba conmigo hasta las 10, hasta las 11, cuando venían las personas a consejería, en las liberaciones. Así que cuando llegaban y pasaban a la oficina, que era una oficina prácticamente abierta, todo lo que se hacía se oía afuera, ya la persona iba bastante entrenada por ella. Te necesito de vuelta, ¿ok? Sí, Erika. Amén. Bueno, muchas gracias, y este es el grupo porque deben orar por ellos. Pero aquí no puedo dejar pasar por alto a Beatriz Proyecto. ¿Dónde está? Beatriz, ven acá. Beatriz ha estado colaborando con nosotros en el Instituto Bíblico con tanto entusiasmo. Es otra que no tiene pero para nada, ¿verdad? Enseña con entusiasmo. Para enseñar no tenemos que preparar, tenemos que estudiar. Hay que valorar a estos maestros. También Tim enseña los miércoles en inglés. ¿Por qué no en español, Tim? Fue en portugués entonces. Bueno, son 3 lenguas que se mueven aquí: inglés, portugués y español. Así que manden a los que hablan portugués también, porque Tim habla portugués. Acaba de venir de Brasil. Tim, ¿nos puede decir qué pasó allí? First of all, I want to say that we're honored to be a part and blessed to be a part of this ministry. Grateful for God and grateful for Pastor Ramos. Te damos las gracias por estarmos acá en este ministerio y por la apertura que la pastora nos da a nosotros. Mi español es como portuñol. And I'm going to keep this short, and I'll let my wife fill in the details. But my wife was over there for 30 days before me, and then I showed up 10 days, and we were there. She was there a total of 40 days.
Voy a hacer eso pequeño. Mi esposo estuvo allá en Brasil por 40 días, yo tuve solamente 7 días. And while I was there, God opened the door for us to minister, to share the gospel, to pray for people. And in the midst of it, at least one person accepted Christ as their Savior. El Señor abrió puerta para nosotros para ministrar la palabra de Dios y una persona aceptó a Jesús a través de mi palabra. And then after that, amen. Give God praise. Amen. And then after that, there was a divine appointment that God brought us together with a couple that we were able to minister to prophetically. And it just laid out perfectly what God has showed them. Hubo día que el Señor nos unió a una pareja que fue proféticamente que el encuentro de Dios, que el Señor usó a ellos para ministrar en nuestra vida. And my wife's going to fill in the details, but with my wife's presence there, God moved and started healing hearts, started healing families. Communication started taking place in her family that had not been taking place for 8 years. Mi esposa vai dizer un poquito lo que pasó, que la familia se unió, que no se hablaban hace 10 años, que uno hermano no hablaba con el otro y no se comunicaban, y nosotros tuvimos un servicio pequeño donde mis hermanos que no se hablaban con ellos empezaron a hablar. Allá también 2 primos aceptaron a Jesús como Señor Salvador. Y los hermanos se comunicaron, los sobrinos no se conocían, empezaron a jugar juntos. Y a una señora que estaba con cáncer también aceptó a Jesús y fue sanada. Amén. Fue un momento muy grandioso con el Señor, inesperado, pero una cosa muy importante, antes de irme yo hablé con la pastora, yo no quiero ir para Brasil, no me gusta Brasil, yo no quiero estar allá. Y a mí tenía de ir porque mi familia no me trataba bien, no era querida. Pero a 8 años pasados, el Señor dijo que venía a orar, me da honra y me iba a traer alegría cuando volver a Brasil. Y la pastora, yo pensé, pastora, por favor, ora por mí porque tengo ansiedad, no tengo ganas de irme a Brasil, pero yo sé que tengo que ir. Ella oró y ella me dijo que yo tenía que perdonar Brasil. Y yo perdoné. La primera cosa que yo hice cuando puse mis pies es decir, yo te bendigo Brasil y te perdono. Porque no son el país, pero no es una nación, pero las personas que me hicieron mal. Y cómo Dios me dio gozo. Cómo yo tuve buen tiempo con mi familia. Cómo el Señor estuvo conmigo con todo. Como nunca ha pasado, yo fui muy feliz con mi familia. Y lo mejor que el Señor quebró maldiciones de hereditaria en mi familia. Y fue tremendo lo que el Señor hizo con ellos. Y doy toda la gracia porque lo que el Señor me dijo, es tanto que es importante cuando tiene alguien que ministra en su vida. Y la pastora ministró mi vida ante él y yo le doy las gracias a ella porque tampoco sabía que eso iba a pasar. Pero doy las gracias a la pastora por ayudarme y me acordé de todo el momento, quería llamar para hablar, mira, está pasando eso. Con poquito paso los detalles, pero por 4 personas que aceptaron a Jesús con nuestra presencia allá, con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Oh, she said it all. I don't think you know what I say. Mi corazón últimamente ha estado como una visión en proyección a las misiones, en extender el Evangelio. Necesitamos entender el Evangelio de Jesucristo. Y esa es la siguiente proyección: predicar este Evangelio
a todas las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por todos los medios de comunicación que tenemos. De hecho, estamos utilizando algunas plataformas y vamos a entender lo que ellos están haciendo en el Brasil. No lo vamos a abandonar ese trabajo. Vamos a seguir trabajando, pero para eso necesitamos recursos humanos y recursos económicos. Pero más que todo, recursos humanos. ¿Saben por qué el dinero viene? Pero si los corazones no están dispuestos, ¿qué hacemos con el dinero? Nada. Necesitamos corazones dispuestos. Amén. Así que muchísimas gracias. No olviden cosas que han pasado aquí. Se fundó el ministerio en noviembre 15 del 2008. La visión fue dada el 18 de agosto del 2008. Nuestras funciones: consejería, liberación, restauración, sanidad física, sanidad espiritual y lo más importante, la predicación del Evangelio. Traer las almas al centro del corazón de Dios. ¿Qué cosa hemos hecho últimamente? Se inició el ministerio en inglés y el instituto en la segunda etapa del ministerio. En la primera etapa escribimos el libro Restaurando el Diseño de Dios en tu Vida. Enseñamos muchas clases que las vamos a seguir extendiendo. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte del programa. It was in 2008 that I met my wife, and she asked me to marry her. Yo no sé si pastor, creo que no voy a traducir eso. Ele me 15 de noviembre de 2008.